Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estarnos escuchando el día de hoy. El placer nuevamente de estar con ustedes después de un periodo de pausa que por temas que ya había comunicado previamente, temas laborales, no había sido posible asignar tiempo para darle seguidas a este podcast. Y qué mejor momento a pocos días ya, no, ni siquiera son semanas de lo que es iniciar el Latin American Oracle User Community, el evento de este año 2024 de las comunidades de grupos de usuarios a nivel de la región latinoamericana. Qué mejor manera de reiniciar este podcast teniendo como invitado especial a un gran amigo, a uno de los primeros, ahorita vamos a contar un poco de eso, pero una de las primeras personas que conocí gracias a este andar por las comunidades de grupos de usuarios. Él es Aníbal García, máster en administración de empresas de una universidad que me trae muy gratos recuerdos. Ahorita vamos a hablar de ello. Y Aníbal, no estamos muy lejos. Estás allá en el país de la eterna primavera, como se le suele decir a Guatemala. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a formar parte del podcast Citas Ciegas. Muchas gracias, Ronald. Como siempre te he dicho, para mí siempre ha sido un privilegio, un placer poder compartir tiempo con tu persona. He disfrutado de muchas conversaciones con tu persona, muchas conferencias, pero más que todo de tu amistad. Así que te agradezco la invitación y estamos en lo que podamos servir. Como todos sabemos, en esta comunidad, todos nos ayudamos unos a los otros en lo que podemos contribuir. Así que con todo gusto estamos al servicio. Y Aníbal, recuerda, la estrategia o la idea de cómo se maneja el podcast es como si fuera una conversación, como si estuviéramos cara a cara en este momento, compartiendo una copita de vino, charlando como amigos, como solemos hacer cuando estamos allá. Pero empecemos inicialmente, Aníbal, no todo el mundo te conoce. Actualmente sos el presidente del Grupo de Usuarios de Guatemala, pero antes de eso hay una historia. ¿Cómo era el Aníbal pequeño, aquel Aníbal de los 5, 6, 7 años previo a la escuela, a esa época de escuela? ¿Cómo era Aníbal? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño travieso? ¿Qué recuerdas de lo que te contaban tus papás de cómo era esa persona? Bueno, yo pienso que yo nací en un hogar en donde, bendito sea Dios, y a mis papás me dieron la oportunidad de estudiar, y lo que era difícil para muchos de eran mis vecinos y demás. Mi papá era sastre y nos enseñó el arte de la sastrería, de cómo hacer pantalones, de cómo coser, de cómo hacer un saco, un chaleco, esto y otro. Y en vacaciones iba a la sastrería a ayudarle a mi papá y también vendíamos material para hacer los diferentes tipos de vestimenta. Entonces, al día de hoy todavía le enseño yo a mi hijo cómo reconocer cuándo es un saco de calidad, en dónde se nota, qué tipo de características tiene y demás, pero mi papá siempre fue muy exigente con que nosotros estudiáramos y que estudiáramos las cosas bien. Entonces, me recuerdo que con la tiza encima de la tela me ponía 3 cuartos más un octavo, ¿cuánto es? Me decía, no te estoy mandando al colegio para que solo saques una calificación, te tiene que servir para la vida. Y quiero tener la respuesta, ¿cuánto es? Así me ponía así me hacía los retos. Y mi mamá también me recuerdo que íbamos al supermercado, iba metiendo las cosas y yo tenía que decir un cálculo aproximado de cuánto había que gastar, porque si no le hacía el cálculo adecuado, ya sabía que en la casa me iba a llover y no precisamente lluvia, ¿va? Pero siempre ese niño que trataba de ver que la tecnología venía y que venía y me encantaba aplastar teclas y desarmar cosas y volverlas a armar. No sé cuántas veces desarmé el teléfono. Todavía los teléfonos de disco, de los que uno tenía que venir y marcar dígito por dígito, lo desarmaba en mis tardes de lluviosas de junio y lo volví a armar. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de decir que qué quería estudiar, yo quería estudiar algo con computación, no importaba qué, si era jardinería, si era cosméticos, si era lo que sea. Cuando me dijeron que existía una carrera que se llamaba perito contador con especialidad en computación comercial,
esa fue mi salida. Y fuimos, al colegio que estaba innovador en ese tiempo. Te estoy hablando de los que era 1981, 82 tal vez. Y el director nos fue a decir que era un colegio caro, pues que no, porque en ese tiempo la educación para estudiar sistemas no era muy barata que digamos, ¿no? Y la gente que llegaba ahí era gente que tenía un recurso económico poderoso, eran los hijos de los banqueros, los hijos de los ganaderos, los hijos de gente de industria. Y yo le dije al director que con toda pena, pero que si me daba pena poder llegar en bicicleta, porque todos los llegaban en un Audi, ¿no? Yo llevaban en un Mercedes-Benz, ¿sí? Y me dijo el director, no hay problema siempre y cuando guardes la bicicleta debajo de las gradas para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y así iba a estudiar yo, con Eh, una mochila y iba todos los días en bicicleta al colegio, ¿no? en qué zona de Guatemala estamos hablando, a nivel? Fíjate que yo resido en la zona 5, que hoy en día digamos que es la parte más céntrica de la ciudad, tiene salida hacia todos lados, y mi colegio quedaba en la zona 10. Eso significaba que eran más o menos como unos 35 minutos en bus para poder llegar, y yo en bicicleta llegaba en 8 minutos. Entonces la parte complicada era que salía de mi casa y cargaba un parte de la bicicleta porque ni siquiera estaba asfaltado y tenía que pasar por el lodo. Y después de que pasaba ya por el lodo, donde ya quedaba la asfaltada, iba hacia el colegio. Y ya llegaba al colegio en bicicleta, ¿no? Y feliz, feliz, siempre me gustó todo lo que significaba computación, programación. Era mi anhelo poder llegar a manejarlo. En esos tiempos nos enseñaban Basic, nos enseñaron COBOL. A puras penas comenzamos a ver en esos tiempos de DBase, y Clipper, que fue lo más avanzado que logré yo ver en ese tiempo, ¿no? Ok, Y me dices que, bueno, tus papás eran sumamente estrictos y cuando hay papás estrictos, siempre, siempre suelen suceder esas anécdotas que suelen ser de familias cuando uno se reúne y dice, ah, Aníbal, ¿te acuerdas cuando llegaste y te jalaste, como decimos en Centroamérica, no, no recuerdo ahorita en Guatemala, pero que dice, te jalaste esta torta? ¿Qué recuerdas? ¿Qué travesuras le hiciste a tu papá? ¿Y qué travesura le hiciste a tu mamá que hoy en día todavía te acuerdas? O más bien, ¿qué hiciste como travesura que nunca se dieron cuenta y hoy en día se quedó ahí para el recuerdo únicamente tuyo, pero que nadie se dio cuenta de que hubiera sucedido? mira, mi papá era un ingeniero por naturaleza, porque tenía ingenio. La verdad, mi papá siempre premió la curiosidad, premió el autoestudio, premió eso. Y yo me recuerdo que como yo fui criado por mis abuelos, porque mi mamá murió cuando yo tenía un mes, y yo viví con toda mi vida con mis abuelos. Entonces yo no tenía otros niños con quien jugar, yo tenía que jugar pelota en el patio y demás. Y recuerda que una vez pateé la pelota de cuero y rompí una maceta grande, pero grande de cemento que tenía mi mamá con una flor que tenía ahí. Y me recuerdo que entonces, híjole, dije, hoy sí me va a caer. Y empecé a recoger toda la tierra y volví a armar los dos pedazos más grandes, los volví a armar. Y después con tape toda la maceta, me gasté toda la cinta de tape, me la gasté para poder volver a poner y le hice por fuera y también le puse por dentro y después metí la tierra y metí la... Mi papá me contó años más tarde que dice que al siguiente día yo te estaría hablando que esta vez estaba en primero o segundo de primaria. Dice que yo poniendo el pie en el bus en que me venía a recoger para llevarme al colegio y la maceta se rompió otra vez en dos pedazos, ¿va? Y cuando mi mamá llega a ver, ¿y esto qué le pasó? Pero si estaba bien toda la noche, si yo la vine a ver, ¿tú saben? Y mi papá se da cuenta todo el carrete de tape y le dice, Lupe, no le vayas a decir nada al nene,
¿te puedes imaginar ese niño de 7, 8 años que pasó toda la tarde pasando con el tape así, para que vos tuvieras que la noche no le dijeras nada? No, eso solo el ingenio de él lo pudo haber hecho. Entonces mi papá siempre premió el ingenio, nunca me llamó la atención por los experimentos y demás cosas que hacía. Cuando descubrí o me enseñaron en el colegio que se le tenía que pasar electricidad a un hierro para poder venir y convertirlo en un magneto, yo tenía la curiosidad y mi, mi papá me había regalado un pedazo de riel de tren, era un pedazo de y no agarro una bobina de cobre y pasé toda la tarde embobinando el riel. Y después fui a traer unos guantes y fui a meter las dos puntas del cable a la electricidad de la pared. Cuando pasó, obviamente fundí un fusible del tablero, ¿va? Toda la casa se quedó sin luz. Y entonces en la noche cuando llega papá, viene y ¡pac! Ya sabía que lo que había que hacer, que lo resuelve. Y me sentó. ¿Y qué estabas haciendo? Es que hoy aprendí que habían unas cosas que se llamaban electrones y que pasan las cargas positivas y eso. ¿Y te funcionó? Pues sí, porque había unos clips que tenía yo abajo que sí, sí los jaló, pero después de que se fue la luz ya no, ya no me dijo nada. Entonces, yo siempre he dicho, todas esas travesuras que influyen a que su curiosidad se satisfaga, que puedan hacer de que, no importa sea el tema, tengan la oportunidad de poder desarrollarse, son útiles. Son útiles. Y aplaudo eso en mis hijos, he aplaudido eso en mis compañeros, he aplaudido eso en mis alumnos de la universidad, he aplaudido siempre eso, porque al final hay muchas de las cosas que he aprendido por mí mismo que han sido satisfaciendo la necesidad de la curiosidad que uno tiene. Y esto se podrá hacer quitando esta opción, generaré esto. ¿Qué consecuencias tendrá tal cosa? Cuando empezaron a generarse las famosas conferencias del What If, de qué pasaría si, ¿ya? Yo tenía ya años de estar tratando de hacer eso, solo que no sabía inglés en ese entonces, ya sabía que lo que iba a pasar porque ya lo había experimentado en de alguna manera. Ya nosotros somos de una generación en que teníamos que hacerlo porque si no, no sobrevivíamos. Teníamos que saber cómo agarrar un cautín y estaño. Y si se acababa el estaño, usar chicles de menta. Y el estaño que venía en los papelitos que venían con aluminio, que venía el chicle, tratar de derretirlos para ver si nos funcionaba para hacer contacto. Entonces, a nosotros fuimos una generación que aprendió sobre la marcha muchas cosas y que después poco a poco fue formalizando sus estudios hasta llegar al día de hoy. ¿Ah? Precisamente eso es lo que quería ingresar ahora, Aníbal. Movámonos a tu época de adolescente. ¿Qué tal fue la vida de adolescente de Aníbal en aquella Guatemala de los años 80? Que, si mal no me equivoco, era bastante convulsa para ese momento. ¿Cómo fue el pasar esa etapa y cómo influenció directamente en tu vida después ya de adulto? Bueno, yo te soy sincero, digamos que la época de los 80 de Guatemala fue donde tenía el mayor auge conflictivo por la guerrilla interna. Y entonces todo el mundo sabíamos que el mayor conflicto interno estaba en el interior de la República, en la parte oriente y en la parte del occidente específicamente. El occidente tal vez muchísimo más fuerte. Entró un presidente que su plan de gobierno decía que era tierra arrasada. Tierra arrasada significaba que le dio a los habitantes de ese pedazo geográfico 24, no, 72 horas para deshabitarlo, porque si no deshabitaba ese pedazo, iba a ser damnificado por el fuego aéreo y por la inmersión del ejército que iba a entrar ahí, con tal de suprimir el evento subversivo que existía. Entonces, así fue de fuerte en ese tiempo. O sea, no importaba de qué bando estuvieras. Si estabas en ese territorio, date por que ya no ibas a respirar un día más. Pero en esa Guatemala convulsionada, nosotros en la ciudad capital,
pues te soy sincero, nosotros estábamos tan enfocados en una carrera en la cual demandaba muchas cosas porque no existía el internet. Entonces, a mi juicio, yo tenía que aprender sobre la marcha el inglés y aprender computación. Yo leía un párrafo de un libro y buscaba en un diccionario qué es lo que significaba. Y después cuando empezaron a aparecer más adelante las Oracle Magazine, era feliz, porque por primera vez tenía acceso puntualmente a artículos que me llamaban la atención y que iban muy puntual a resolver cosas que yo quería, que yo me imaginaba, pero que no encontraba literatura. En ese tiempo el problema era encontrar la literatura. Nosotros estudiamos bajo una generación en la cual para que hubieran libros en español tenían que pasar 6, 7 años y no tener el acceso como tenemos hoy que está al alcance de tus llamas en Google, ya en cualquier idioma. Es algo increíble, pues. Para nosotros era algo increíble. Como cualquier adolescente, iba con mis amigos a jugar básquetbol, íbamos a parrandear, nos desvelábamos, hacíamos la tarea, regresamos después de haber jugado básquetbol llenos de sudor, a hacer mecanografía, porque en ese entonces era obligatorio ganar mecanografía con las máquinas de escribir. Me recuerdo de una máquina de escribir Remington, de aquellas grandes que como pesaban, y va de sudar y tecleando, todas las cosas que tenía que hacer, los ejercicios A, S, D, F y todo lo demás. Pero mi juicio es que fue una época interesante en el sentido de que éramos las primeras generaciones que estudiaba una carrera que iba a ser la vanguardia, que iba a ser la punta de lanza para que abrir muchas oportunidades al país, que en ese entonces estaba enfocado más en cómo derrotar a una guerrilla interna, ¿no? Sí. ¿Y Lo que, cómo fueron los primeros años de universidad, Aníbal? O sea, porque me hablas de que, por supuesto, al puro principio hubo muchas situaciones, como hablas con tu familia y demás. Pasa estas situaciones que, que me cuentas de la secundaria, donde llegabas y viajabas en bicicleta y lo que te dice el director con respecto a guardarla donde nadie lo pudiera ver. Pero ¿cómo pasa la época de universidad? Que ya es una época donde ya uno tiene 17, 18 años cuando inicia y que es muy distinto, ya no sos adolescente, ya tienes otras necesidades, otras distracciones, que es muy común que te puedas, en algún momento te puedas perder en el camino. ¿Y cómo hace Aníbal para no perderse en el camino? ¿Qué es lo que te ancla detrás de ese objetivo que desde pequeño te estableciste que querías hacer? bueno, Ronald, es una pregunta interesante y te quiero contar una anécdota. Este, yo sabía que estaba en ese colegio y que esa era la última vez que yo iba a tener la oportunidad de que mis papás pudieran apoyarme en 100% del el valor monetario de los estudios. Y entonces, yo antes de que me pudiera graduar de diversificado, de perito contador, empecé a ver y evaluar trabajos y plazas temporales de vacacionista y demás, con el fin de que me dieran la oportunidad de continuar en las tardes o noches de poder ir a la universidad. Y esa preocupación llegó a los oídos de mi director, el doctor Marcel Reichenbach. Eh, y en ese tiempo, pues lo que no tenía él era gente no había mucha gente, no sobraba mucha gente que pudiera enseñar programación en ese tiempo. Entonces, éramos muy pocos los que sabíamos programar en Basic, en Pascal, en C o en COBOL o lo que sea, porque no había mucho. Y entonces, yo en eso fui muy destacado siempre. Siempre fui muy destacado en ese sentido. Y entonces, el día que yo me gradué, bajando de la tarima con mi diploma de que me había graduado, me dijo, no te preocupes en seguir buscando trabajo. Ya tenés, te vas a quedar aquí enseñando programación. Entonces, bendito sea Dios, mis papás y al doctor Reichenbach,
¿qué te puedo decir? Se me abrió una oportunidad única, porque yo daba clases en el colegio en la mañana y en la tarde me iba en mi bicicleta a la universidad. Y la universidad quedaba como unas 6 cuadras del colegio. Entonces era algo que nunca se iba a poder repetir, que era como que mandado a hacer a la medida. Y te soy sincero, no podía yo decir que me podía yo distraer, que sí habían muchas oportunidades para hacerlo, pero porque yo sabía que las cosas se dieron de una manera que ni aunque lo hubiera querido yo mandar a hacer, se hubieran podido hacer de esa manera. Dios intervino y supo escuchar mis oraciones, mis papás también las de él, y muchas cosas se dieron, pero más importante que eso, cuando entré a la universidad me di cuenta que la disparidad era tan heterogénea, teníamos un grupo tan heterogéneo en la universidad. Algunos venían de maestros, otros venían de secretaria, de secretariado, otros venían de diferentes, y todos queríamos computación. Yo tenía una miseria adelante porque había estudiado eso en diversificado, pero de ahí en física, en matemática, tenía muchas cosas que aprender y me di a la tarea de que no podía defraudar a todos los objetivos y todos los que yo quería hacer en esta vida. Así que me tenía que comprometer. Y esa es una de las frases que siempre les digo yo en mis conferencias, y es que eh, alumnos son todos aquellos que se registran, ya sea en la universidad o en el colegio, pero estudiante es aquel que tiene un método de vida. El que tiene el método de vida de estudiante, no importa qué carrera y no importa de qué tema sea, él busca estudiar, es un estudiante. Y hasta el día de hoy no conozco a nadie que haya tenido éxito en nuestras carreras haya sido así, que sea un self-student, que por sí mismo busque cómo investigar, cómo leer, cómo saciar esa curiosidad en un tema. Y eso te va a perseguir el resto de tu vida. Es una de las satisfacciones más grandes que puede haber, es que ese hábito que tú tienes va dando frutos a medida que vas avanzando en tu vida. No Y, y, importa Ani- qué sea. y Aníbal, ¿qué materia te sacó las primeras canas? Ah, mira, yo siempre he dicho que física es la materia que me dio más, pero más dificultades, porque encima de eso, resulta que yo dejé física, yo perdí física y me tocó sacarla en retrasada. Y cuando terminé de sacarla, cambiaron el pensum. Y además, entonces pusieron otras dos, que era electromagnetismo uno y electromagnetismo 2. Y antes solo era física uno y física 2. Entonces, les digo yo, no puede ser, les digo yo. ¿Qué, qué es lo que me persigue? ¿Qué nube negra está sobre mí que llueve y no me deja ver salir el sol? Porque física yo sentía que era una carrera, era una de las clases más difíciles que había y no le miraba sentido en mi carrera de qué iba yo a hacer eso. Claro, nosotros teníamos un pensum en el cual era único para todas las ingenierías. Ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas, ingeniería, hoy es mecatrónica, todas llevan la misma. ¿Va? Claro que hoy han incorporado nuevos temas y demás, pero hoy sí le encuentro sentido del por qué. Claro que en ese tiempo solo sufría y sufría en serio porque no podía decir, es que no puedo ser tan tonto que no pueda entender eso y me quedaba horas de horas hasta que finalmente Dios me daba la inspiración de por qué. A veces pasaba con un solo problema, porque esos son los problemas que nosotros tenemos, que somos compulsivos hasta no terminar el problema A, no pasas al B. Y hasta que finalmente logré encontrar el método, pasaba al siguiente, ¿no? Pero sí me costó mucho. Y, Me y costó. una vez terminada la universidad, Aníbal, ¿cuál fue tu primer trabajo ya en informática propiamente? Bueno, esto fue, te voy a comentar, en Guatemala hubo un evento
que el gobierno propuso que todos los estudiantes del último año de la universidad fueran a lo que antes era el Ministerio de Finanzas, para parte de un programa que se llamaba Modernización del Gobierno, del Sistema Tributario. Quería tener ingenieros en sistemas de todas las universidades, de la universidad pública y de las universidades privadas. Y ahí conocí a muchos colegas que estábamos en las mismas circunstancias en los últimos años de la universidad. Y ese fue mi primer chance, porque era que nos estaban pagando a pesar de que no estábamos totalmente graduados. Y mi primer trabajo fue en el gobierno de Guatemala, en el Ministerio de Finanzas. Ahí me di cuenta que lo que menos yo quería en mi vida es trabajar en el gobierno. Y te voy a decir por qué. Esto no es un chiste, es una anécdota. Cuando me entregaban mi cheque de mi quincena, me entregaban mi cheque y un rollo de papel toilet junto con el cheque. Era parte del pago, incluía un papel toilet. Y eso era porque nosotros que trabajábamos en una dependencia pública, resulta que todos los baños del edificio, en ninguno había papel toilet, porque se lo robaban. Se robaban el papel toilet y se robaban el foco de la luz. Entonces, resulta que te daban tu cheque y decía, no puede ser haber estudiado tanto y haberte sacrificado tanto en una tecnología de punta y que tengas que estar pendiente que si te dieron suficiente papel toilet, no, esta institución no es lo que yo ando buscando, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo. ¿Y Ese, y cuál fue la primera experiencia con un hardware que posiblemente en ese momento nadie se acordará de la gente nueva? A veces cuando uno hace comentarios de las cosas, en mi caso, bien como lo decías, en nuestra época no había internet y yo fui usuario de ARPANET, y cuando todo el mundo le digo que fui usuario de ARPANET, ponen una cara de admiración tremenda porque dicen, eso debió haber sido simple y sencillamente rústico a la hora de utilizar. ¿Cuál fue el primer equipo, Aníbal, que travesiaste, con el que estuviste mezclado, y por qué fue que te mezclaste con él? mira, fíjate que nosotros teníamos unas máquinas digital, este, instaladas con SCO Operations, era Santa Cruz Operations, era una versión de Unix, ¿no? Y ahí teníamos instalado Informix y vinieron dos ingenieros en sistemas muy, pero muy buenos. Uno era de Chile y el otro era de Estados Unidos. Y me recuerdo que a puro scripting, uno de esos ingenieros generaba un archivo en texto, en CSV, y él programó no fue un bubble sort, fue un C-sort, sí, creo que se llamaba así, C-sort, un quick sort a puro shell scripting. Y ese shell scripting era más rápido que la instrucción sort que te venía en Informix. O sea que si yo venía y le decía select tal cosa y al final decía order by tal número para tal columna, era más lento que el shell scripting que él había hecho para que funcionara a nivel de sistema operativo. Me quedé anonadado de qué tipo de lógica y capacidad tenía el ingeniero y le pesqué muchas cosas. Entonces, mi primera experiencia con un hardware fuerte, ya grande, para una empresa fue sobre digital y fue sobre Informix en ese entonces. Y es algo que tal vez la gente de las nuevas generaciones no conoce, pero al igual que tú, Aníbal, nosotros empezamos siendo DBAs de Informix, que en aquel entonces era la base de datos, Sí, era la base de eso fue, datos, y como dices, en SSO Unix, generalmente en la versión 5 online,
que no tenía, acuerdas que para ese entonces no tenía una herramienta propia de desarrollo? Había una herramienta que se llamaba Gupta, no sé si te acuerdas de Sí, ella, sí me recuerdo. que es muy parecida, digamos, al famoso Forms and Reports de los primeros, Sí, de la versión 1 y 2, con el cual ajá. vos podías hacer algunos menús, reportería, pantallas y demás, pero la ciencia del motor de base de datos, uno, yo le digo a la gente, lástima, porque cuando lo compra IBM, básicamente lo mete en el refrigerador y lo saca porque la idea de ellos era expandir DB2, pero Informix para mí era una base de datos excelente en aquel entonces. Sí, Infonix fue un pionero, yo te diría yo que en Centroamérica, porque yo miré yo lo miré Infonix en el gobierno, y aquí era el gobierno centralizado y descentralizado, ¿verdad? El gobierno centralizado, que era todos los ministerios y la municipalidad de la ciudad capital, usaba Infonix, ¿verdad? Después, la entidad privada empezaba a hacer sus TANES, empezaba a hacer sus primeros pasos en cosas que quería quitarse de en medio de sistemas que fueran casados exactamente con algo como era el AS400, que o seguías con IBM hasta el final de la muerte, no es hasta que la muerte nos separe, porque aquí en sistemas hay algo que se llama el fenómeno de Frankenstein. El fenómeno de Frankenstein es que Frankenstein ha vivido toda su vida, no conoce la muerte, y le dije, no, ya vamos a matar el sistema viejo, y hoy sí lo apagamos. Y llega el día y no lo podemos apagar porque todavía hay un pedacito que nos hace falta implementar con el nuevo sistema, entonces hay que dejarlo vivo. Pero el Frankenstein que está todavía vivo, ¿verdad? Tiene un ojo tiene un ojo verde, tiene un pelo de color rojo, tiene el brazo de un sapo, porque han sido cosas que fueron añadidas con el tiempo. Y para poder matar ese Frankenstein, hasta que al fin lo matas, tuvo que haber pasado sangre y lágrimas y otras secreciones humanas para que al fin logre llegar el nuevo, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en muchas de las empresas privadas. Los bancos, las financieras, sufrieron saber cuántas horas, hombre, para poder salir de ahí y llegar a un sistema abierto. Eso es se dice sencillo, pero llevarlo a la realidad fue... Y es más, hoy en día, una de las actividades más cotizadas que existen al día de hoy es que todavía siguen buscando programadores en COBOL, porque ya gente que sepa COBOL ya casi ya no hay vivo o no jubilado, ¿verdad? Y es porque hay algunas empresas que dejaron pasar el tiempo y dejaron pasar el tiempo y hoy en día quieren mirarse de COBOL a otra cosa, ¿no? Y buscan gente que quiera aprender COBOL o que quiera intención de tener de mainframe y que sepa COBOL para tecnologías que se quedaron olvidadas en el tiempo, ¿no? Y Aníbal, tú y yo formamos parte de una generación que le llaman los inmortales. Nosotros hemos sobrevivido a varios fines de- del mundo. Sobrevivimos a una era donde se supone que todo se iba a apagar, el famoso Y2K. Sí, ¿Qué experiencias recuerdas de esa época de fin de milenio y que hoy en día podrías contar como una anécdota jocosa de algo que dijiste, esto va a pasar, y pasó lo del lobo, nadie te hizo caso y llegó a suceder? mira, mira, esto está lleno de ironías, ¿verdad? Porque hay sistemas, el dicho que hay en sistemas es que no news is a good news. Si no hay noticias, son buenas noticias, porque muchas de las actividades de las primeras décadas de un sistema de cómputo del área de informáticas era apagar fuegos, porque había que ir y hacer que funcionara o que funcionara por lo menos para los casos de uso que se habían diseñado, la tecnología, ¿no? Pero en ese tiempo no existía, esto era una tendencia tan nueva que no se miraba esto como una fábrica, en donde teníamos que medir qué tan eficiente éramos y qué casos de uso, sino que se fue aprendiendo a prueba y error. Entonces,
yo trabajé para ese tiempo, para el tiempo del año 2000, trabajé para la cadena de supermercados más grande que hay en Centroamérica, que hoy es Walmart de Centroamérica y México. En el caso de ustedes se llama Más por Menos, que fue el que se convirtió en Walmart Centroamérica. Y en Sí, el caso de... ya aquí, ya la marca Walmart como tal está registrada desde hace años también. Ajá, Ya ellos ah, están ubicados, tiene la marca Más por Menos, tiene la marca ajá, Palí y anteriormente tenían otro supermercado ahí adicional que desapareció, pero digamos que sí, Walmart es como dices es, ahorita, está por todo lado. sí, Walmart es la cadena de supermercados que tiene el 95% de todos los supermercados de Centroamérica. Entonces compró todo, compró, como tú dices, compró Palí, compró Más por Menos, compró la despensa Don Juan en El Salvador, compró Pais en Guatemala, la despensa familiar, los hiperpais y todo, es una cadena con más de 700 tiendas. Pero en ese entonces yo trabajaba para esto, para lo que iba a ser Walmart de Centroamérica y México, y me pidieron que yo estuviera el 31 de diciembre a las 12 de la noche en la oficina. Y entonces, y, pero les digo yo, ¿qué sentido tiene que hagamos eso si ya lo probé, ya lo hice en un sistema, hicimos el cambio de fecha y todo? Pero es que es una decisión que el dueño de la compañía quería que yo estuviera ese día ahí y junto con otros compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, si nos va a patrocinar la cena, le digo yo, y los mariachis del final del año, porque esto no vamos a estar en el siguiente milenio, solo una vez va a pasar en la vida. Bueno, y finalmente llegó el segundo esperado de que el cambio de milenio, todo funcionando normal, todas nuestras bases de datos, y no miras que va entrando los mariachis a la oficina, pues, en serio, nos mandó mariachis. Entonces me volteo yo a ver, ¿estoy soñando o sí afectó el Y2K, sí me afectó a mí? Y entonces me estoy despertando en un hospital, ¿o qué? ¿Qué? En agradecimiento del sacrificio que hicimos, sí, de a de veras, nos mandó mariachis para el 31 de diciembre. Qué bueno, qué buena historia, ¿verdad? Ahora, vamos a avanzar un poquito, Aníbal. Vamos a ir al año 2010. Ujú. En el año 2010, hace aproximadamente 15 años, trabajas con una compañía con la cual actualmente estás, ¿correcto? No sé si me estoy equivocando, con Atos. ¿Es Acabo de correcto? terminar con ellos, pero sí, Acabas. he trabajado Pero para 15 aquel años. entonces estabas con Atos, exacto, ¿ok? Ah, Y para aquella época nace lo que es el primer evento de grupos de usuarios de Oracle a nivel de la región latinoamericana, en aquel entonces con el nombre de OTN Tour. es Y es correcto. la primera vez que nos llegamos a conocer, fue, si mal no me equivoco, en el año 2011 cuando Ujú. por primera vez, a través de mi amigo Carlos, que fue otro loco que para aquel entonces apareció por ahí a través de Skype, y lo logré contactar y le conté de qué eran los grupos de usuarios y demás, y tomó la rienda de crear el grupo de usuarios de Oracle de Guatemala. ¿Te acuerdas de aquel primer encuentro que, que tuvimos en el 2011 para aquel evento? ¿Qué recuerdas de lo que viviste en aquella primera oportunidad en Guatemala? Bueno, te soy sincero, para mí, era como haber ido a Disney, como tener la ilusión de que vas a ir a conocer a Mickey Mouse y que vas a ver el castillo realmente que te habían pintado en las películas y demás, porque yo tengo guardadas las revistas de Oracle Magazine y tengo subrayadas las columnas de Tom Kite. Y entonces, me recuerdo yo que las primeras veces no entendía nada y pensar, cuando te ponían tus diagramas en tía relación, tenías ciertos conceptos, pero no ahondabas en la profundidad de qué es lo que te quería decir. Y pasé en saber cuántas noches en vela hasta que logré descifrar ciertas cosas y empecé a hacer mis propios scripts
acerca de cómo poder hacer tal cosa, de cómo poder hacer un backup parcial, de cómo sacarle el código fuente que tenía el backup, cómo hacer un backup sin datos y que me diera solamente los procedures o solo los functions. Y decirme que en ese tiempo iba a venir Tom Kite a Guatemala, no lo creía. No podía creer que un vicepresidente de Oracle Corporation iba a venir a mi país. Y es más, que yo lo iba a ver, que iba, a Dios me había concedido que iba a estar vivo, no porque yo fuera a los Estados Unidos, sino que él venía a mi país. Era algo para mí inolvidable. Era de las cosas que no se iban a poder volver a repetir, que las circunstancias no iban a dar para tanto. Yo recuerdo que había platicado con mis amigos, mis alumnos, mis compañeros, mis vecinos, mis familiares, con tanta emoción del asunto, que convencí al presidente de la compañía aquí en Guatemala para que todos los DBAs de la institución fueran al evento. Y entonces todos los empleados que tenían que ver con algo, con las bases de datos, ya sean Oracle o no Oracle, fueron al evento. Fuimos una manada de gente a ese evento y te soy sincero, la emoción no me quita decírtelo y vos estabas ahí a la par cuando te digo yo conocí todavía a un Tom Kite que tenía barba y pelo y cuando llegué a conocerlo y estrecharle la mano aquí, me tocó vivir que la realidad es que el tiempo no perdona, no importa quién seas, ¿no? Y encontré a un Tom Kite ya calvo y sin bigote, ¿no? ¿Ah? Pero con la misma emoción con que yo agarré sus artículos, le dije, yo quedo muy agradecido porque gracias a esos artículos, gracias a ese conocimiento que compartió, tuve la oportunidad de llevar los frijoles a la casa de mis hijos y compartir muchas cosas más con mi familia. Y recordarás que ese año no solamente fue Tonkai, porque como tú dices, las estrellas se alinearon Sí, y hubo otros dos personajes del área de arquitectura muy conocidos. Uno de ellos, el primer bloguero de Oracle a nivel mundial. Prácticamente yo creo que nadie le puede quitar a Tim Hall ese sí, título. Y estaba también Graham Good, uno de los sí. ingenieros de desarrollo del motor de base de datos. Y lo sorprendente es la humildad con la cual nos hablaron y nos explicaron los temas y tuvieron la paciencia para darnos a entender de qué es lo que estaba. Yo me sentía penado porque yo estaba súper emocionado y tenía cientos de preguntas por hacer y cosas y miraba que la audiencia a veces no tenía la idea de quién es el que estaba ahí enfrente, pues. O sea, yo estoy más que seguro que la gente nunca se imaginó que cuando él estaba haciendo esa presentación y se conectó al internet y hizo en vivo cambió los parámetros de configuración de las bases de datos y se miraron los weights que hacía la base de datos, cómo cambiaron. No sabían ¿cuánto hubiera querido yo tener un maestro o tener la oportunidad que me lo presentaran y no tener que experimentar con mi propia computadora o con la de la compañía en horarios para poder saber si lo que estaba haciendo era lo correcto o no? Y en cuestión de 15 minutos nos lo dio en una conferencia, ¿no? Con aquella humildad y con aquella tranquilidad. Soy sincero, pues nosotros a través de este evento, a través de lo que nació como el OTN, pues he tenido la inverosímil circunstancia de conocer gente que jamás me imaginé que iba a venir, ¿va? A un Tom Kite, a un Graham Wood, a un Tim Hall, a un Caillou que vino aquí a Guatemala también. Y no lo decimos porque nos tomamos alguna selfie, ¿no? Lo decimos porque saber cuántos artículos hemos leído o cuántas veces hemos visto en algún libro que se ha mencionado que su nombre y si no hubiera sido así, no hubiera podido yo aplicar lo que hoy en día, igual le decía yo a Carlos Sierra, ¿te recuerdas? A Carlos Sierra que nació en México y que vive en los Estados Unidos, le decía yo a Carlos, Ujú. pero si prácticamente vos hiciste, tú programaste
completamente toda una herramienta gratuita para hacer análisis de rendimiento de cualquier base de datos, de cualquier licencia, ya sea que estés con la versión estándar, con la versión entry, ¿verdad? Lo hiciste además lo actualizaste para que hoy en día te den los formularios y los reportes en HTML, digo yo, este, me siento realmente poco digno de querer hablar de un tema porque a todos esos los conoces. Me decís, entre las cosas que yo disfruto es ver cómo hay gente que sigue los pasos, sigue las huellas. Y creo que esa es una de las cosas que tiene este tipo de evento, que tú vas creando huellas para que alguien más las siga. Y a veces, aunque tú no quisieras participar o aunque no lo hagas con entusiasmo, las huellas siempre se quedan ahí. Igual que un papá, vas a dejar siempre huellas en la vida de tus hijos. Ahora de ti depende qué tipo de huellas son las que quieres dejar, buenas o malas. Igual, en nuestra comunidad, cuando nosotros nos prestamos a colaborar, cuando nos prestamos a querer compartir, cuando nos prestamos a querer participar en este tipo de eventos, dejamos una huella que es útil para nosotros y para las siguientes generaciones. Y, y, y Aníbal, porque no solamente, yo recuerdo, como tú dices, recuerdo bien lo emocionado que estabas en aquella ocasión con todo lo que era el evento. De hecho, la gente estaba muy emocionada. Ese primer evento fue en la Universidad Francisco Marroquín, dicho sea de Sí, paso, que esperaba inicialmente, había cierto, eh, no sé, duda con respecto a cómo iba a ser la gente, cuánta gente iba a llegar. Yo me acuerdo que en aquel momento Carlos llegaba y decía, y Ronald, si no viene la gente, y si no viene es suficiente. Y ese día, en cuestión, antes de empezar el evento, había más de 220 personas en la universidad, había medios de sí, comunicación, había televisión. Yo me acuerdo que el rector llegó y le dijo a Carlos, en aquel entonces la universidad había cobrado un rubro para poder hacer el evento allá, y llegó y le dijo, yo no sabía la magnitud y qué tan grande era esto, ni tenía idea de la cantidad de gente que iba a venir hoy en día a la universidad, y le dijo a Carlos, no me pague nada, pero garantíceme que el próximo año este evento lo tendré nuevamente acá. Yo creo que fue ese año, sin temor a equivocarme, quizás en Centroamérica fue el evento que más participantes tuvo de todos los países, porque esa vez se hizo Guatemala, Honduras, eh, se hizo Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, creo que todavía no se había hecho, y se hizo El Salvador. sí, se Y la hizo El más Salvador. concurrida fue Guatemala, si mal no me equivoco. Sí, se hizo El Salvador, así es. Ahora, esa experiencia te lleva porque no te apartas del evento? Hay mucha gente que llega y tiene una experiencia de este tipo, se siente ya satisfecha y se hace a un lado porque cumple tal vez algún qué sé yo, algún deseo que tenía de antes, pero vos sigues muy de lado con los eventos, te empiezas a involucrar. ¿Y en qué momento tomas la rienda del grupo de usuarios de Guatemala? ¿Qué es lo que te lleva a hacerte cargo de estar al frente del grupo de usuarios de Guatemala? Bueno, te soy sincero, digamos, como bien sabes, nosotros en informática tenemos tareas en paralelo, tenemos multitasking en esto, porque eres esposo, eres papá, eres técnico, eres profesor, eres alumno, eres esto y eres lo otro. Y yo creo que eso es parte de lo que tu forma de ser atrae a las demás personas para que siga ese tipo de comportamiento. Y entonces, yo siempre le dije yo a los que éramos parte de esa junta directiva que no importaba qué, no gano ni un centavo, no ganaba ningún centavo tampoco en ese entonces por querer participar en este asunto, pero la satisfacción de decir que estoy haciendo algo por las generaciones que al igual que yo necesitaban y necesitamos de ese contacto con otro ser humano
que nos permita ser mejores en lo que hacemos, es una satisfacción única. Yo creo que compartir con personas que de alguna manera tienen la humildad de querernos enseñar es una de las satisfacciones más grandes, ¿no? Este, y la junta directiva que teníamos con Carlos, pues trataba de hacer todas las actividades, pero de alguna manera, pues no nos dábamos abasto, porque todos los proyectos salen a veces en fechas que no se puede y demás. Y mi entrañable amigo David Gómez, que en ese entonces estaba a punto, todavía no lo había logrado, estaba a punto de ser el primer, el OCM más joven de todos los tiempos, y hasta el día de hoy todavía lo sigue siendo el Oracle Certified Master de 20, ¿qué? 3 años o 22 años, consiguió el Certified Master. Y entonces, pues hicimos simple y sencillamente la incursión de decir que nosotros queríamos hacernos cargo de otros eventos, además del OTN, y armamos lo que fue el primer Congreso Nacional de Oracle, que era pues, con los participantes de los usuarios. Y tuvimos la dicha de que las diferentes telefónicas, las diferentes bancos, los diferentes amigos, compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Participaron en ese primer Congreso Nacional de Oracle, y lo hicimos en el colegio que me abrió las puertas, en el cual yo iba en bicicleta. Están a su disposición las aulas para que ustedes hagan. Entonces, ¿qué te digo yo? En ese momento fue donde se tomó la decisión de que, pues nosotros tomábamos las riendas de las actividades, porque nosotros sin tener el apoyo de ninguna compañía, sino únicamente nosotros con David y yo armamos todo el asunto. Conseguimos las sillas, el lugar, la comida, los expositores, las conferencias, y si hubieran habido necesidad de más cosas, nos dimos cuenta que a nivel nacional teníamos la gente para diferentes tipos de temas, de programación en Java, de tipo de programación por objetos, etcétera, etcétera. Y así fue como nació. Entonces, David para mí siempre ha sido el pilar sobre el cual esto inició. Y él fue el primer presidente de la primera junta directiva donde yo actué ya como parte esencial, yo te diría, de la comunidad de Oracle de Guatemala. Pues obviamente como David también estaba a punto de conseguir el OCM y de comenzar su propia compañía, eso le robaba una cantidad de tiempo inmenso en eso, viajar a Europa, viajar a los Estados Unidos, hacer esto. Y también me convenía a mí, para ser honesto, porque conocía más gente en otros países que después eran invitados de nosotros en el OTN. Esa es la realidad. Entonces, se hizo una comunidad de amigos. Y en realidad así es como hoy lo miro. Hoy cuento no solamente con la bendición de decir que conozco expertos, sino que unos de esos expertos son amigos míos. Y Aníbal, en todo este proceso, ya como parte, como presidente del Grupo de Guatemala, hay algunas maduras y hay otras que no son tan maduras. ¿Cuál es esa experiencia que te ha dolido, que en algún momento te ha puesto trabas a realizar algo y que te dejó una enseñanza? Porque no necesariamente, no, hay un dicho por ahí que dice que uno no aprende de las cosas que sale bien, uno aprende de las cosas que salen mal, y ahí es donde uno madura y toma decisiones a veces son mucho más acertadas. ¿Qué recuerdas en este proceso? ¿Qué te ha dolido de lo que no ha salido como tú querías o como esperabas que fuera a salir? Mira, yo recuerdo que hicimos un evento de OTN, de Oracle Community Tour, en las instalaciones del TIC, que son unas, unas instalaciones
de un grupo de personas que da certificados y sobre labores que no son profesionales, que no son avaladas por la universidad, sino son obreros calificados, electricistas, gente que... Y empezó a crecer ese tipo de gremio porque, les soy un sincero, o sea, en Guatemala solamente el 1% de toda la población llega a la universidad. Que ahora, que llegue es una cosa diferente a que se gradúe, ¿no? O sea, que se gradúa menos del 1% cada año. Pero, pues, esta institución, pues, nos dijo que nos avalaba con darnos el lugar y nos cobraba la comida. Y recuerdo que dije yo que no había ningún problema, que nosotros pagamos y se hizo nuevamente gratuito. Y llegó gente del interior de la República, gente que viajó 11 horas en bus para llegar al evento. Y entonces cuando se dio y todo el asunto y llegó la hora del break del almuerzo, no quería darle almuerzo a los expositores, que ellos estaban dispuestos a darle almuerzo a todos los almuerzos que había pagado de la gente que se inscribió, de la cual tenía su correo electrónico, su dirección, que les había quedado en su base de datos para poder ellos generar sus propios eventos, pero que ellos no estaban dispuestos a darle almuerzo a la gente que había venido de los Estados Unidos, había venido de Australia, había venido de Inglaterra, que había venido, porque ellos no le pertenecían a esa base de datos, ¿no? Y entonces nos quedamos viendo con David y fuimos de emergencia a cambiar un cheque a la agencia más cercana del Banco Industrial y ir a traer dinero para poder pagarle el almuerzo a los expositores. Y te soy sincero, me pareció de muy mal gusto que la gente no piense, esta gente que viene a dejar su conocimiento también hace un sacrificio enorme, pues vos lo mismo lo sabés. Ustedes ponen su hospedaje y reducen sus gastos al mínimo y demás, pero que no se les quiera reconocer ni siquiera un alimento, eso me pareció de muy mal gusto. Pero como te digo, ahí sí que, como bien dices tú, solamente una vez le pasan las cosas al que es buen entendedor, al que aprende de sus propias lecciones, ¿verdad? De las lesson learning. Y te soy sincero, yo pues con más de 10 años de estar organizando esto, pues he organizado el evento en hoteles, he organizado el evento en universidades, he organizado en edificios de semigubernamentales, he organizado en colegios, he organizado este evento y promocionado este evento por mucho tiempo y ya el callo va creciendo y te va diciendo a veces sí, a veces no, en ciertas cosas que van a ocurrir, ¿no? Incluyendo nuestra propia organización en Latinoamérica. Yo ya sé que de alguna manera hay ciertos grupos que son muchísimo más grandes que nosotros y esos van a ser la tendencia. Si la tendencia es que la marca Brasil, que es enorme, o México, que es 20 veces más grande que toda la población guatemalteca, pues uno va aprendiendo también de ellos, de cuáles son, ya no solamente conferencias, sino son laboratorios, o cuáles son las conferencias que vale mandar a hacer streaming, o cuáles son los temas, los tracks más acudidos. El track más acudido es inteligencia artificial, o el track más acudido es programación, etcétera, etcétera. Uno va aprendiendo poco a poco de los grandes y pues, de eso se trata esto. En una comunidad está compuesta por diferentes miembros, así como el de tu mano. Los 5 dedos de la mano son diferentes y cada uno tiene un propósito. Igual lo siento yo en la comunidad de nosotros. Costa Rica, México, Uruguay, Brasil, tienen sus propias características y su propio tipo de gente. Y me enorgullezco decir que a través del tiempo he podido aprender gracias a ustedes. Aníbal, vamos llegando al final de nuestro podcast del día de hoy, pero hay un par de preguntas que todavía un par de temas que quisiera tratar contigo. El primero de ellos es,
¿de qué, de qué te arrepientes, Aníbal, hoy a tu edad? Eh, Creo que somos un poquito contemporáneos, creo que eres un poco más joven que yo, incluso, pero ¿qué te arrepientes al día de hoy, Aníbal, que no has hecho y que quisieras hacer? Bueno, te soy sincero, para mí la persona que no reconoce que tiene limitaciones es un tonto. Aquel que tiene limitaciones, pero que no trabaja en ellas para que sean cada vez menos, es un conformista. Y aquel que reconoce que tiene limitaciones, pero trabaja todos los días para que sea cada vez menos esas limitaciones, es una persona de autoestudio y que tiene la oportunidad de darse cuenta con suficiente atención qué es lo que va a venir. Yo te soy sincero que pertenezco a este último gremio y te digo sincero, me hubiera gustado tener el idioma del inglés más natural a una más corta edad. O sea, si hubiera tenido la capacidad de inglés que tengo hoy, a los 19 20 años que comencé la universidad, hubiera, hubiera abierto puertas que se me abrieron después tiempo más tarde, ¿verdad? El inglés es una herramienta que tienes que vivir con ella y te das cuenta que piensas con ella y te abre oportunidades. Y ahora no solamente el inglés, hoy insto a mis amigos y demás que aprendan otros idiomas, porque de veras tienes que seguir. Y lo segundo es no tener una vida sedentaria. En eso sí te puedo decir, porque nosotros todos los de tecnología padecemos de tres cosas. Padecemos de que porque pasamos sentados todo el día, nos duele la espalda y nos duele, porque pasamos y salimos de aquí y vamos a manejar en el auto sentados. Entonces, si no tienes una actividad física y no haces que tu vida sea con un comportamiento más sano, vas a padecer. Vas a padecer de la vista, vas a tener lentes, seguro, vas a tener lentes y vas a tener dificultades con la espalda si no guardas bien tu peso y comes sano y duermes bien y no seas compulsivo. El tiempo nunca se va a acabar. Es solo pedir la bendición de Dios y tener la entereza de que se te va a iluminar para que logres dominar un tema. Eso es o sí o sí. Nuestro profesor, al cual yo admiro mucho, que el doctor Eduardo Suger Cofiño, nos decía, jóvenes, la carrera se llama ingeniería, no es ingeniería a la carrera. Así que tómense el tiempo que sea necesario, pero tómenselo para llegar hasta el final. No se queden a medias. Y Ese es, precisamente basándonos en eso mismo que acabas de decir, Aníbal, ahí va la segunda pregunta. ¿Qué es lo que está en el futuro de Aníbal? bueno, yo te soy sincero, para mí Aníbal García todavía tiene algunos años, espero en Dios, por, por tener una vida útil en la comunidad y dentro de la comunidad profesional técnicamente activa. Yo te diría de que hoy día miro más eh, tener una vida con menos estrés. Probablemente mi incursión es que cada vez más la tecnología del cloud y la inteligencia artificial va a permitirnos tener más trabajo desde casa. Es un hecho que vamos a tener más trabajo sobre casa y vamos a tener más oportunidad de ir aprendiendo um, más formas de cómo hacer análisis sobre los datos, análisis sobre patrones de comportamiento, análisis sobre la cual vamos a poder tomar decisiones que van a afectar el futuro. Y eso precisamente creo que es hacia donde estoy apuntando el día de hoy. O sea, hoy estoy tratando de sacar todos los certificados para ser científico de datos. Eh, que te soy sincero, es volver a retomar muchos de los libros que alguna vez pasaron por mi mente porque tenían que pasar, o sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Yo le doy siempre gracias a Dios por la oportunidad de seguir aprendiendo.
Y tengo muchos amigos que también que son contemporáneos de nosotros, que me dicen, hoy me siento contento no solamente de aprender de mi área, sino de aprender otras cosas. Ahora andan buscando ser chef, otros quisieran ser especialistas en combustión interna, en el auto, etcétera, etcétera. Pero a mi juicio, yo siempre he sido fanático por quererle sacar el mayor provecho a esto, que es a una cosa que no envejece, que es la mente. El cuerpo va a seguir lastimado por el tiempo desde que naciste, pero la mente no. Ahí es donde guardo a los amigos y a los familiares, en el corazón y la mente, donde no encuentre el olvido. Ok, tres rapiditas, Aníbal, tres rapiditas y me respondes con una palabra. ¿De acuerdo? Claro, Vamos con esta estrategia. Oracle, eh, sigue siendo mi producto preferido y espero tener siempre la oportunidad de seguir aprendiendo y refinando mis habilidades en el Oracle Cloud. familia, Feliz de que tengo mis dos hijas y mi hijo, y ya dos graduados de universidad y el más pequeño estudiando en la universidad, y poderles decir, se los dije, la universidad es una época de la vida única que deben de saber de aprender y de eso va a depender su futuro. Disfrútenlo cuanto puedan. Disfrútenla, tener la oportunidad de tener ese contacto con esa gente. Guatemala, Mi país, mi, que llevo en el corazón y con orgullo. Este, como siempre les he dicho, es un país en el cual gozamos de muchas bendiciones, pero quisiera decir que deberíamos de tener también el doble de retos, porque entre más retos tengamos nosotros, más satisfacciones vamos a tener en el futuro. Mientras tengamos más retos en el ámbito económico, en el ámbito educacional, en el ámbito de salud y demás, y ojalá nuevos profesionales y nuevas generaciones nos inviten a generar esos retos. Va a ser más satisfacción para nosotros en los tiempos venideros, es decir, los enfrentamos y los vencimos. y Aníbal, ya para cerrar, generalmente acostumbramos a abrir el podcast con alguna melodía, alguna canción del gusto del invitado. Y en este caso, ¿con qué canción te gustaría que abriéramos el podcast? Bueno, soy sincero, hay una canción que se llama Alta Energía, es High Energy. Y eso te lo digo por lo siguiente, porque en ese entonces nosotros programábamos para que nos entrara un mensaje, un correo a tu celular. Y era cuando la base de datos se había quedado trabada porque no hizo backup, porque se bajó un servicio, para lo que sea. Pero mis hijos durante 15 años sabían que cada vez que escuchaban High Energy era porque su papá iba a salirse de la cama e iba a ir a la oficina a atender un problema en Oracle. Sea de cual sea el problema, era eso. Y hoy en día lo curioso es que mi hija, que es doctora y que está haciendo turnos como doctora, dice que estaba en la madrugada, en la camilla, tratando de dormir, cuando el que iba en la ambulancia puso en la radio y escuchó la canción y se le fue el sueño porque dice, mi papá se tiene que levantar, me tengo que levantar para avisarle. Entonces, para mí es un sinónimo de que hay que ir a atender una emergencia de hora.